al compañero Miguel Ángel García, que nos va a hablar sobre Chimalapas, al compañero Ricardo Obando, que nos va a hablar sobre este trabajo de la Escuelita del Agua, y a la compañera periodista Gabriela Hernández, que nos va a hablar en términos generales de un reportaje que acaba de publicar la revista Proceso, pero particularmente lo que a ella le tocó, que tiene que ver fundamentalmente con la devastación en la zona de la... Les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación. ¿Y cuál es la dinámica? Cada uno de ustedes va a tener hasta 20 minutos de exposición, y terminando la ronda de los tres, si hay alguna intervención, alguna pregunta de los compañeros que nos están viendo, siguiendo y escuchando la mesa, tendrán hasta 3 minutos, y ustedes tendrán el tiempo suficiente también si quieren ahondar en la plática que van a dar. Y vamos a iniciar en el orden que viene en el cartel. Iniciaríamos por Miguel Ángel. Pues adelante, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y por permitirme exponer el tema de los Chimalapas, que es muy delicado y que incluso está muy poco conocido. Me presento rápidamente. Yo soy Miguel Ángel García Aguirre. Soy fundador de la ONG llamada Maderas del Pueblo, del cual soy además coordinador general. Soy fundador del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, y ocupo ahí el rol de coordinador regional, y soy fundador y co-coordinador operativo de la campaña nacional e internacional El Istmo es Nuestro, que ahorita pues está levantándose mucho por este delirio, sueños faraónicos delirantes del actual presidente López Obrador, que salió peor que el PRIAN, que pretende llevar a cabo este corredor interoceánico, que es una aspiración faraónica, ¿no? De ahorita, desde tiempos de los mexicas, pero él lo está reviviendo con una terrible, con mucho vigor, mucho más vigor que incluso lo tuvo Cedillo en su momento. Entonces voy a ver si puedo compartir la pantalla, lo que le quiero platicar, porque no sé, ¿ahí se ve? ¿Ahí ven la pantalla? Ahí está iniciando. A ver si quieres. Porque, ahí está, perfecto. ¿ya? Sí. ¿Ya la ven? Sí. Bueno, entonces yo aquí voy a manejarla, voy a hablar de Chimalapas, y con una campaña que traemos de salvar la gran selva de México. Entonces, en primer lugar, no sé cuántos ustedes sabrían que México ocupa el 5º lugar en diversidad biológica mundial. Aquí está una imagen que mandaron a hacer las empresas farmacéuticas. La mandaron a hacer a National Geographic expertos, y sacaron este mapa concentrado de ubicación de las zonas de mayor diversidad biológica del mundo, lo cual es curioso ver que no coincide necesariamente con las zonas más boscosas del mundo. Si pueden ver aquí, el Amazonas no está considerado como zona de alta diversidad biológica, sino con zona muy boscosa, pero como la mayoría de la Amazonía es plana, inundable, no tiene variedad de ecosistemas. Las zonas de alta diversidad biológica son las que están más montañosas, y las que están en este mapa en color oscuro, vino oscuro, son las más biodiversas del mundo. Entonces, aquí está el sureste mexicano, está la zona del sudeste asiático, está el Cuerno de África, está parte de la Amazonía, pero la Amazonía alta, la que colinda ya con los Andes. Y bueno, al mismo tiempo, bueno, esto significa la posesión de una gran diversidad biológica que tenemos en México, pero al mismo tiempo somos el 6º lugar mundial en diversidad cultural, y eso no es casual. Coincide la presencia y existencia de pueblos indígenas con la conservación y incluso la reproducción y la producción de biodiversidad.
La milpa, por ejemplo, en un momento dado, es un ecosistema creado, transformado domésticamente y es en sí un generador de altísima diversidad biológica natural, la milpa tradicional, o el cafetal de sombra tradicional indígena. Entonces hay una coincidencia entre el sexto lugar en diversidad cultural y el quinto lugar en diversidad biológica. Aquí vemos los 68 pueblos indígenas que todavía persisten en México, están señalados y aquí se puede ver también que, por ejemplo, en Yucatán hay mucha existencia de población indígena, pero es de la misma. En cambio, en lo que es Oaxaca y Chiapas, hay mucha población indígena, pero de diferentes pueblos indígenas. Oaxaca tiene 16 pueblos indígenas, más el pueblo negro, que ya está reconocido como tal, y Chiapas tiene 12 pueblos, 12 culturas indígenas diferentes. Bueno, esto no es casual, insisto, son los pueblos indígenas los que han defendido la diversidad biológica, defendido los territorios, los siguen defendiendo la mayoría de ellos, incluso con la vida frente a los proyectos depredadores, ¿no? Y frente a la pretensión de despojarlos de sus territorios y de privatizar sus territorios, privatizar su diversidad biológica, privatizar los genes, privatizar las plantas medicinales, que ahorita es un tema muy álgido porque este gobierno actual pretende reformar la ley de salud para privatizar, para abrirle la puerta a la privatización y de las patentes de las plantas medicinales de los pueblos indígenas. Y bueno, como decíamos, Oaxaca es el primer lugar en diversidad cultural y Chiapas el segundo lugar. Oaxaca es el primer lugar en diversidad biológica y Chiapas el segundo lugar. Y dentro de Oaxaca está la región con más diversidad biológica y mayor productora de bienes ecosistémicos del país, que es Chimalapas, que aquí está señalado. Y Chiapas tiene la segunda región más importante, que es la selva lacandona. Es muy, pues se puede ver que en Chimalapas nosotros podemos hacer una encuesta en este momento en el Zócalo de Puebla, en el Zócalo de la Ciudad de México y preguntarle así al azar a la gente en una encuesta, ¿usted sabe dónde está la selva lacandona? El 99% te va a decir que sí, que está en Chiapas. Y a esa misma persona le preguntan, ¿sabe usted dónde está Chimalapas? Te va a decir, no, es más, ¿qué es eso? La mayoría ni siquiera todavía sabe. Eso ha sido bueno hasta cierto momento, pero actualmente sí es delicado que no se conozca lo que es, lo que importa, lo que contiene y lo que está en riesgo. Aquí se puede apreciar en una imagen satélite en perspectiva el Golfo de México, es el Atlántico, el Océano Pacífico, que es el Golfo de Tehuantepec, el Istmo de Tehuantepec, la parte más angosta, la cintura del país, y en el corazón del istmo está esta mancha oscura, negra, vista del satélite muy oscura, es la región de los Chimalapas, en el mero corazón del istmo, y aquí la podemos ver en una imagen más directa. Las líneas verdes es en los límites comunales. Este es un territorio indígena prehispánico, propiedad del pueblo Zoque Chimalapa o Zoque de Oaxaca. Ellos lograron comprar su propia tierra paradójicamente en el siglo XVII, en 1687, le pagaron a la corona española con oro para que les diera títulos virreinales. Los títulos eran por 900,000 hectáreas, pero con la historia les fueron recortando, privando, despojando de territorio, y cuando logran el reconocimiento y titulación de bienes comunales en 1967, los decretos de reconocimiento y titulación de bienes comunales, en vez de un decreto les dan dos, los dividen en dos, Santa María al norte, San Miguel al sur, pero con una superficie que ellos tenían desde tiempos prehispánicos de 460,000 hectáreas Santa María y 134,000 hectáreas San Miguel al sur. Pero aquí esta imagen es muy visual, muy gráfica, porque primero se observa que esta división entre las dos comunidades, que lo hicieron a propósito para dividir, para que no estuvieran en un solo Chimalapa,
Se aprovechó de un accidente topográfico que aquí se nota, es la Sierra Atravesada, que divide el parteaguas continental de aquí, de esta cumbre que aquí se ve claramente para acá, es la vertiente del Golfo de México. De aquí, de esta cumbre para acá, es la vertiente del Pacífico. Para acá están las zonas húmedas y para acá es el trópico húmedo y para acá el trópico seco. Y aquí en el oriente, esta vertiente de este río que se ve aquí y que luego se transforma en va a dar al Grijalba, al río Grijalba. Es una de las cuencas más altas del río Grijalba, que se forma aquí, va formando el río Negro y el río Negro desemboca en esta mancha azul, que es la presa de Malpaso, que la construyeron donde estaban los raudales de Malpaso, pero esta presa va a continuar el sistema Grijalba-Usumacinta y va a dar hasta Tabasco. Entonces en esta superficie también se observa en esta imagen bueno, primero el cambio de vegetación, pero en esta vertiente del Grijalba, en la zona oriente, la mayoría son bosques de templados cálidos, de pino, encino, pino, encino y bosque de niebla. Y aquí en este corazón que se puede ver que es una mancha inmensa, inexplorada, es selva alta perennifolia y bosques de niebla. Aquí se me olvidó señalar, aquí hay todos los puntos amarillos son poblados. Como pueden notar, en el corazón de la montaña de los Chimalapas no hay nada. No hay veredas, no hay caminos, no hay carreteras, no hay puentes, no hay poblados, porque es absolutamente inaccesible, es de muy difícil accesibilidad, porque al estar en el corazón del Istmo de Tehuantepec, recibe la compresión de las placas continentales del Golfo, pero más fuerte de las del Pacífico, que están empujando en los dos extremos y levantan el centro, y el centro del Istmo es Chimalapas. Entonces se levanta 1 centímetro al año imperceptiblemente, y desde hace millones de años se está levantando. Eso es una gran diferencia con la Lacandona y eso ha hecho que geográficamente se defienda, porque en la Lacandona fue muy fácil para los madereros entrar a explotar. Las empresas madereras extranjeras, desde 1847, entraron a explotar la selva lacandona con latifundios madereros, que hay una novela muy clásica de Bruno Traven, se llama La Rebelión de los Colgados, que luego se hizo una película con una fotografía bellísima de Gabriel Figueroa, que se hizo en 1954 y que se ve al Indio Fernández como indígena chamula, ¿no? Indígena, de los peones acasillados que iban a las monterías a trabajar a los latifundistas, enganchados. Pero allá era fácil porque botaban la madera cortada, la madera preciosa, a los ríos, y todos los ríos iban a dar a los Usumacinta, ¿sí? Como lanchas, porque eran navegables. Todos los ríos de la Lacandona son navegables. Los ríos de Chimalapas no son navegables, por lo quebrado que están. Esto lo salvó del interés del capital y por lo mismo del interés del gobierno, porque el gobierno ni siquiera sabía que era Chimalapas cuando nosotros empezamos a luchar en su defensa. El gobierno federal mexicano no sabía que era Chimalapas, ni dónde estaba. Bueno, ellos tienen una presencia Mije Zoque, desde más de 3,000 años. Es de ascendencia y vinculada directamente con el pueblo olmeca. Tienen más de 3,000 años existiendo allí, sus habitantes originarios, y han defendido el territorio desde entonces. Y lo han hecho de manera constante, pacífica, masiva, para tratar de defender su territorio y defender sus bienes naturales, que son los más importantes del país. Ustedes habrán leído eventualmente que hay movilizaciones masivas de los Chimalapas para defender el territorio, y ahorita en este contexto está a punto de haber otro por la cuestión de la deforestación que hay en el extremo oriental por parte de la invasión del gobierno. Los gobiernos de Chiapas están avalando a madereros, ganaderos, latifundistas, ahorita lo vamos a ver. La indiferencia del gobierno de Oaxaca y la complicidad del gobierno federal con la oligarquía chapaneca. Miren, lo que se está defendiendo, aquí vamos a ver los diferentes ecosistemas que hay. Son las selvas altas perennifolias, los bosques de pino y de pino encino, los bosques de encino,
encinares, los bosques de niebla y todas estas montañas que se ven aquí, pues no solo le dan a la región, no solo le dan al pueblo mexicano, sino le dan a todo el planeta una gran cantidad de servicios ambientales, como son el agua pura, es la zona que produce el 40% del agua del país, le da oxígeno y aire puro. Este árbol que ven aquí es un pino, no es una ceiba, vean el diámetro que tiene, es un pino que hay en los bosques de niebla. La regulación climática ahora tan importante en los discursos políticos de todos los políticos del mundo, el cambio climático, esto genera y los paisajes, hay inmensos paisajes preciosos que quieren privatizar con proyectos de ecoturismo, que son de recreación espiritual y sagrados. Y hay una enorme diversidad de animales que incluso la mayoría en peligro de extinción, declarados mundialmente. Es el mayor reservorio de México del jaguar, de la especie jaguar, y es el último reservorio en México y en casi todo el mundo de esta águila, que es el águila arpía, que ya en Chiapas se declaró extinta. Allí en el zoológico Somat había todavía el último ejemplar que rescató Miguel Álvarez del Toro y murió, y en Chimalapas, en el corazón de esa montaña, todavía hay esta enorme águila que está ya declarada extinta en casi todo y solo se admite que existe en Panamá, pero existe todavía en el corazón de Chimalapas. El problema es que desde el lado de Chiapas, pues desde 1950 entraron empresas madereras a explotarlo ilegalmente con el apoyo del gobierno de Chiapas, del gobierno federal y con la complicidad por indiferencia del gobierno de Oaxaca, y han talado del lado oriental, han dedicado a extraer la madera, a quemar la selva, tumbarla, quemarla y extender los ploteros, pero por miles de hectáreas. Vean esta imagen de los incendios provocados a propósito para apropiarse del territorio por parte de ganaderos y rancheros. Lo hacen a través de pistoleros, de sicarios, con armas. Y esto ha dado como lugar que ahorita, según el último cálculo que hemos hecho con imágenes de satélite, se han deforestado 50,000 hectáreas de selvas altas, selvas medianas, bosques de niebla principalmente, en la zona oriente de los Chimalapas. Aquí se ve otra panorámica extensiva de esa gran devastación. Y los Chimalapas han estado pidiendo apoyo, ayuda, los gobiernos no se las dan, ellos tienen que tomar ahora sí que la justicia por su propia mano, lo han hecho varias veces, muchas veces. Ellos sacaron 25 aserraderos en 1977 por la fuerza, porque el gobierno no lo hizo. Luego en 1986 agarraron preso y lo llevaron a la comunidad de Santa María al hermano de Absalón Castellanos, Ernesto Castellanos Domínguez, que había invadido 2,000 hectáreas, había metido ganado, cafetales y marihuana, y no les hacían caso. Ellos lo agarraron preso y se lo llevaron a Santa María de Chimalapa, con todo y sus pistoleros y todo lo agarraron. Luego, en el 2015 quemaron el Palacio Municipal del ilegítimo municipio creado por Chiapas llamado Belisario Domínguez. En fin, que han dado muestras de movilizaciones masivas. Bueno, en 2015 también tomaron y quemaron el Ministerio Público y el Tribunal Judicial de Matías Romero, Oaxaca. Lo tomaron, lo quemaron, el pueblo de Matías Romero los aplaudió, y el cuartel militar el regimiento militar que está en Matías Romero, que es el más grande del Istmo, no intervino. A los Chimalapas les tienen respeto, temor, porque saben que son masivos, ¿no? Ahí no hay guerrilla, ni quieren que haya guerrilla. Ahora sí que literalmente es un ejército popular que se levanta cuando se hace un llamado, a todos los pueblos, y todos los pueblos van masivamente, y así como van se retiran y vuelven a sus labores. Y ahorita pues es un problema directo, porque no me regreso para cerrar con este plano. A ver, el gobierno de Chiapas de facto se ha agarrado desde aquí hasta acá
se ha tomado este plano, todo esto. ¿Sí me oyen? Sí. Ah, bueno. Se ha tomado 160,000 hectáreas dentro del estado de Oaxaca, dentro del territorio comunal, desde 1950 a la fecha, de facto. En 2012 se logró meter una controversia constitucional por presión de los chimalapas, de las comunidades chimalapas. El gobierno de Oaxaca de Gabino fue, pero básicamente a instancias del secretario de gobierno, entonces Jesús Martínez Álvarez, se logró que por fin el gobierno de Oaxaca metiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por la invasión de 150,000 hectáreas de parte del gobierno de Chiapas, metiendo ganaderos, metiendo empresarios madereros y metiendo, lo más triste y grave, la mayoría de estos puntos amarillos son poblados tzotzíles, de indígenas tzotzíles pobres, que el gobierno de Chiapas con la Secretaría de Reforma Agraria y la CNC metió en territorio comunal y les dijo que eran terrenos nacionales de Chiapas y que el gobierno de Chiapas con Reforma Agraria les dotaba como ejidos dentro de los bienes comunales, enfrentando a indígenas tzotzíles pobres contra indígenas zoques pobres, dueños originales de esa tierra, hasta que los chimalapas entendieron que no tenían la culpa ellos y les han ofrecido siempre que no los van a desalojar, sino que los van a reconocer como comuneros, siempre y cuando reconozcan la comunidad, los bienes comunales y no deforesten y no tiren montaña. Ese es un acuerdo que está, y ahorita en este momento, por fin, después de 9 años, hemos investigado que la controversia constitucional, la sentencia final ya está en el pleno de la Suprema Corte. En cualquier momento de aquí en adelante puede ser agendada y votada por los 11 ministros la sentencia, y no sabemos en qué sentido viene la sentencia, si es dándole la razón a Oaxaca, que metió la controversia en la cual colaboramos en su elaboración, en un equipo que formó Martínez Álvarez hasta que lo renunció por dignidad en 2013, pero con él la metimos, pero no sabemos si la sentencia le dé la razón a ese alegato de juicio que se metió, o termine dándole la razón a Chiapas, o termine salomónicamente repartiendo la mitad del territorio para Oaxaca y la mitad para Chiapas. Pero si se la dan a Chiapas, total o parcialmente, eso implica condenar a la muerte y deforestación toda esta porción. Ahorita ya se ve aquí las manchas, cómo va avanzando la deforestación, pero el problema es que los chimalapas, los comuneros ya dijeron, si se la dan a Chiapas, va a haber guerra. Esa es la advertencia que hicieron recientemente, hace poco, y que fue publicada en muchas notas, de que si la sentencia sale a favor del gobierno de Chiapas, total o parcialmente, va a haber guerra con ellos, no lo van a permitir. Y bueno, pues así termino, aquí están los datos de nuestra organización, y estamos para servirles de cualquier pregunta, comentario o posterior comunicación. Miguel Ángel, todavía tienes 5 minutos si lo quieres aprovechar. Yo iba a la carrera porque siempre me gana el tiempo. Bueno, pues sí me gustaría aprovechar un poquito en decir que bueno, las comunidades chimalapas sí requieren apoyo. Nosotros, por andar de revoltosos, nos han cancelado todos los fondos. Como Comité Nacional no manejamos fondos porque es una red. El manejo de los fondos para la labor del Comité Nacional se habían venido haciendo a través de nuestra ONG, Maderas del Pueblo, que sí tiene reconocimiento jurídico, constitución legal, protocolizada, permiso de relaciones exteriores, tenemos RFC registrados ante el SAT, aunque ahora con las misceláneas fiscales que está sacando López Obrador, no sé cómo nos quieren fregar, pero pues nosotros lo que necesitamos son fondos para poder apoyar la lucha jurídica y la gestión política de las comunidades ante estas agresiones pues, brutales sobre el territorio, ¿no? Porque ellos tienen la razón jurídica en términos de propiedad, porque aquí no se está dirimiendo, en la Suprema Corte no se está dirimiendo la propiedad, esa no tiene, legalmente no tiene ninguna objeción,
La propiedad es reconocida por títulos virreinales, por decretos presidenciales, por actas de posesión y de linde y por planos definitivos. Lo que pasa es que el gobierno de Chiapas no lo respeta. Lo que se está dirimiendo es en dónde está ubicado el territorio, que, que dice Chiapas que está ubicado en Chiapas, siendo que está ubicado en Oaxaca. Lo que va a dirimir aquí, en esta panza, la Suprema Corte es en dónde queda este territorio. La propiedad está delimitada por esto, no importa si fuera Oaxaca o Chiapas, pero el gobierno de Chiapas desde los 50 y con patrocinio González Garrido, a partir de él se agudizó, manejan como que eso está en Chiapas y es propiedad de Chiapas. Así lo marcan y manejan, eso es propiedad de Chiapas, y por eso llenó de ganaderos, titulándolos como propietarios privados en el municipio de Cintalapa, con la complicidad de notarios públicos del gobierno de Chiapas. Y entonces es muy importante que la Suprema Corte determine que está en Oaxaca, porque en ese momento les quita el piso el político y de movilización y de agresión a los ganaderos y todavía a los ejidos que no están muy convencidos de que esto sea de los Chimalapas. Por eso es muy importante, vamos a ver si logramos hacer una campaña todavía para que se manden cartas a la Suprema Corte de Justicia para que determinen en función de los derechos históricos, los derechos indígenas y los derechos de la naturaleza. Porque aquí está en juego los derechos de la naturaleza. Es lo que estamos llamando a la conciencia de los ministros, no solo en términos formalmente legales que la razón la tiene Oaxaca, sino también en términos de conciencia ecológica ante el cambio climático. Si desaparece esta enorme selva por esta penetración de depredadores, ganaderos, madereros, narcotraficantes, pues se está condenando la regulación climática de una gran porción del sureste de México. Y bueno, con eso terminaría yo. Gracias, Miguel Ángel, por tu exposición que creo ha sido bastante clara. Y efectivamente, una de las razones para invitarte es primero este desconocimiento en términos generales de los Chimalapas, desde su ubicación, como bien lo señalas, y la conflictividad que tienen, pero también para dar a conocer esta problemática o esta lucha que están llevando a cabo y que ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que hay que visibilizar esta problemática y ver cómo se les puede apoyar. Muchas gracias, Miguel Ángel. A ustedes, y estoy aquí para servirles para cualquier pregunta. Sí, después de las participaciones de los compañeros, se pueden hacer preguntas libremente. Y a continuación, bueno, vamos a tener la participación de un compañero también muy aguerrido en la defensa del agua, miembro de Agua para la Vida, Agua para Todos, y que trae este modelo de taller, capacitación llamada la Escuelita del Agua. Y para que nos explique un poco qué es la Escuelita del Agua, pues se invitó al compañero Ricardo Obando. Buenas tardes, Ricardo. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Ricardo Obando Ramírez, gracias por la invitación. Pues yo soy, como ya lo dijo Gerardo, soy integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. También pertenezco a un sistema comunitario de agua potable que se encuentra al norte de la Ciudad de México, a 38 kilómetros de la Ciudad de México. Estamos pegados con el estado de Hidalgo. Y básicamente yo quiero platicarles primeramente qué son en esta zona los sistemas comunitarios, cómo nacemos. Y pues resulta que nuestros sistemas comunitarios en la Cuenca de México nacen a partir de que se secan definitivamente los grandes lagos que había en la Cuenca de México. Seguramente todos ustedes recordarán que
En la época de la llegada de los españoles había 5 grandes lagos: Xochimilco, Zumpango, Texcoco, San Cristóbal, etcétera, ¿no? A nosotros nos tocó estar en la parte norte, ¿no? De lo que fue el lago de Jaltocán. Entonces, estos lagos se van secando a partir de 1607, todavía en la época de la colonia, cuando los conquistadores españoles sienten que el agua no es lo suyo, que lo que ellos buscan es tierra de pastoreo, y como cada año se les inunda la capital de la Nueva España, precisamente porque nunca entendieron la cosmovisión indígena de convivir con el agua, pues destruyen las grandes obras hidráulicas. Esto provoca que la ciudad, o la capital más bien de la Nueva España, se les inunde, y en 1607 empiezan a abrir grandes obras de ingeniería. En ese año se abre el primer túnel, que es el túnel de Nochistongo, precisamente para desalojar las aguas de los grandes lagos, pero resultó que fue insuficiente. Esto no evitó pues el problema de las inundaciones. Pasan los años, posteriormente, ya en la época de Maximiliano, se tiene la idea de seguir abriendo túneles. De hecho, Maximiliano empieza las obras del primer túnel de Tequisquiac, las inaugura Porfirio Díaz. Ya en la época de la Revolución se abre el segundo túnel de Tequisquiac, y resulta que las inundaciones en la Ciudad de México, en la cuenca, se siguen dando. Ya en los años 70 se inaugura el túnel emisor poniente con el sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México, y esto es insuficiente también, definitivamente, ¿no? Y la Ciudad de México se sigue inundando, y eso lo vemos en los telediarios cada vez que se da la época de lluvias, ¿no? La última gran obra que se inaugura, de hecho, es el túnel el TEO, túnel emisor oriente, que por cierto lo inauguró el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, casi cuando va entrando. Pero el problema es de que este desecamiento de la Cuenca de México, pues no ha contribuido en nada, en primer lugar, a frenar las grandes inundaciones, y más bien se ha estado secando la cuenca, se ha estado drenando, porque pues al no haber aguas superficiales, pues obviamente se tienden a extraer pozos profundos. Se trae agua de la cuenca del Lerma, que es un proyecto que es desde el año de 1932, se trae agua del sistema Cutzamala, que es una serie de presas que llegan hasta el estado de Michoacán, y resulta que pues todo es insuficiente. En época de lluvias el agua que se trae de lejos se combina con el agua del drenaje, y es un problemón fuerte. Entonces, a mediados de los años, a mediados del siglo pasado, perdón, es cuando empiezan a nacer los sistemas comunitarios de agua en esta zona de la cuenca del Valle de México, ante la ausencia de los grandes cuerpos de agua. En el caso de mi sistema comunitario, nace en 1951, que es cuando se perfora el primer pozo. Hay otros pueblos originarios que también hacen el mismo ejercicio, y resulta interesante señalar que estos sistemas comunitarios se construyen sin el apoyo económico del gobierno. Es decir, quienes financian toda la construcción, ya sea con aportes económicos o con faenas o trabajo comunitario, pues son los mismos integrantes de los pueblos. Y así existimos durante muchos años. El gobierno, aunque nunca nos ha reconocido en una ley formalmente, existimos. Sin embargo, a partir de fines de los años 90, cuando se modifican los planes de desarrollo urbano en el Estado de México y en los municipios que lo conforman, sobre todo los municipios que están más pegados a la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues es cuando nace el interés de controlar el agua. Nosotros tuvimos un grave conflicto aquí en la comunidad, precisamente porque en el año 2005 el gobierno municipal en turno nos priva precisamente del control del sistema, porque nosotros habíamos estado organizando algunos frentes que nos oponíamos a la urbanización extensiva que se está dando en esta zona.
De hecho, en los municipios de Zumpango y de Tecámac, que por cierto son los que rodean el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que así se le ha llamado, que desde nuestro punto de vista fue una imposición, ahorita voy a decir por qué. En estos municipios se han construido alrededor de 500,000 de viviendas en zonas que son consideradas en el programa de ordenamiento ecológico regional, son zonas de alto valor ambiental, como por ejemplo zonas de recarga, zonas forestales, zonas agrícolas, y pues esto nos ha puesto en el ojo del huracán, y el hecho de estar en la primera línea de defensa del agua y el territorio nos ha puesto en el ojo del huracán, y pues desde entonces hemos estado siendo agredidos, ¿no? Y bueno, es necesario señalar que ahorita, aunado a la urbanización extensiva y anárquica, sin planeación, pues ahora se nos impuso un aeropuerto internacional que originalmente se iba a hacer en Texcoco. Nosotros siempre apoyamos a nuestros compañeros de Texcoco para que ese aeropuerto se cancelara precisamente por los problemas de corrupción y de insustentabilidad para toda la cuenca, pero resulta que el gobierno obradorista lo manda 20 kilómetros al norte de la misma cuenca, que es una cuenca que ya la propia Conagua reconoce como sobreexplotada, y pues ahorita estamos en este proceso, porque además, de acuerdo al programa territorial operativo de la zona norte del Estado de México, con énfasis en el aeropuerto, pues ya están hablando de traer trasvases de agua de dos cuencas vecinas, una del Valle del Mezquital en Hidalgo y otra de la cuenca de Necaxa, y eso lo dicen los documentos oficiales, y nosotros pues estamos en desacuerdo. De hecho estamos también en solidaridad con los compañeros del Mezquital que se están oponiendo, y eso es lo que hemos estado viviendo más recientemente acá. Y debido a esta circunstancia y a otras muchas más, pues nosotros desde el año 2017, junto con otros sistemas comunitarios de aquí de la zona, iniciamos un proyecto que se llama Escuelitas del Agua. En el 2018 nos conformamos ya como una red que se llama Red Regional de Sistemas Comunitarios y Comités por la Defensa del Agua, y estamos llevando a cabo cursos de capacitación precisamente para que los sistemas comunitarios que hay en México pues puedan, en primer lugar, adquirir legitimidad en los lugares donde viven y puedan seguir efectuando la defensa del territorio y del agua de una manera más efectiva, ¿no? Esto ha incluido cursos de capacitación como, por ejemplo, conocimiento de redes, manejo de pozos, cómo se hace una asamblea, cursos de administración, de contabilidad, de redacción de documentos básicos para una mejor administración de los sistemas. Y esto nos ha ido fortaleciendo y nos ha ido haciendo crecer de tal manera que ya nuestra red abarca una parte del estado de Morelos, alcanza hasta el Valle de Toluca, que también forma parte del Estado de México, pero en la zona de la capital. Nosotros estamos al norte del Estado de México y pues hemos estado en diferentes estados de la República, ¿no? La intención es crecer. Además de los cursos de los que les hablo, también damos cursos de capacitación de instrumentos del derecho internacional para que también la defensa del territorio sea efectiva, ¿no? Como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el recientemente aprobado acuerdo de Escazú. Hay una ley muy nueva que se llama Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua, que precisamente se aprobó en febrero de este año por el Parlamento Latinoamericano. Y por cierto, en la Escuelita del Agua tuvimos participación en la elaboración de esa propuesta. Y pues eso se manejó y estamos orgullosos de haber podido contribuir a esto, ¿no? Y la idea pues es seguir creciendo como red, porque nosotros hemos estudiado el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, y que es el Programa Nacional Hídrico de este gobierno, y en este programa pues se afirman algunas cosas con las cuales no estamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar se dice que en todo México hay alrededor de 28,000 sistemas comunitarios, pero la experiencia que nosotros tenemos en haber estado en diferentes estados de la República, porque también hemos estado en Michoacán, hemos estado en Veracruz, en Morelos, y nosotros suponemos que pueden ser muchísimos más, pudieran ser el doble.
O sea, pero no hay un censo, no hay un registro, no hay un reconocimiento y esto dificulta muchas veces ver la existencia de este tipo de gestión del agua en toda su dimensión, ¿no? Otra cosa que menciona el Programa Nacional Hídrico es que no existe, según ellos, el obradorismo, no existen evidencias claras de las contribuciones que hacen los sistemas comunitarios a la consecución de los derechos humanos al agua y saneamiento. Y nosotros en definitiva no estamos de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo con esto porque se olvida que, por ejemplo, en las sesiones históricas del Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó en México del 2011 al 2014, la participación activa en las denuncias para juzgar al Estado mexicano, fueron muchas de ellas, no todas, pero sí una gran cantidad, fueron aportadas por los sistemas comunitarios de agua. En la construcción de la iniciativa ciudadana de ley general de aguas que estamos propugnando en el Congreso y que desafortunadamente la 64 legislatura no tuvo la voluntad política de aprobar, pues también hicimos grandes aportes a esta propuesta desde la visión de la gestión comunitaria del agua. Entonces, este es un tipo de gestión que pues no es reconocida, no es visibilizada, es agredida precisamente por el papel que desempeña en la defensa del agua y territorio, pero nosotros seguimos con los cursos, seguimos saliendo a otros lugares de la República donde nos invitan, y esa es básicamente la labor que nosotros estamos desempeñando. Y esto ha sido muy importante porque hay un detalle aquí en el caso de nuestra oposición al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es que la oposición básicamente es de los sistemas comunitarios de agua. Por ejemplo, ahorita en el Valle del Mezquital, donde se quiere traer un trasvase de agua, pues son los sistemas comunitarios los que se están oponiendo fuertemente, no son los tenedores de la tierra, los ejidatarios. Más bien lo que nosotros alcanzamos a percibir ahí es que de parte de los tenedores de la tierra, hay un interés muy especial por venderla, o sea, no defenderla, sino más bien venderla para que los megaproyectos se puedan llevar a cabo, ¿no? Y aquí me quiero meter un poquito en las características ya para ir cerrando mi participación de este aeropuerto, ¿no? Este aeropuerto, pues desde un principio estuvimos en contra de él, porque como ya lo señalé, nosotros desde hace 20 años sufrimos las agresiones de la urbanización anárquica y desmedida promovida por el PRIAN en su momento, por el llamado PRIAN, por las inmobiliarias, y esto provocó un fuerte déficit en el acuífero. Nosotros hemos monitoreado los estudios de disponibilidad que publica la CONAGUA en el Diario Oficial de la Federación desde el año 2002, y resulta que en ese año 2002, cuando apenas empezaba la agresión inmobiliaria, pues había un déficit de 40 millones de metros cúbicos anuales en nuestro acuífero. Y esos son datos de Conagua, pues, o sea, en los estudios de disponibilidad de las aguas subterráneas. Ya en el 2018, cuando se impone el aeropuerto Felipe Ángeles, ya hay un déficit de 106 millones de metros cúbicos de agua, es decir, casi se triplicó. Y nosotros hicimos, con la ayuda de un compañero matemático, hicimos un cálculo de qué cantidad de agua era esa, y pues resulta que con esa cantidad de agua se podría llenar 106 veces el Estadio Azteca. Es una cantidad de agua tremenda que se extrae, pero que no se recarga, y que este proyecto aeroportuario de 3.500 hectáreas, pues va a venir a dar al traste con todo. Y de hecho, el gobierno reconoce en sus documentos que es insustentable, o sea, no lo dice abiertamente, no lo dice explícitamente, pero dice que para que este proyecto pueda llevarse a cabo se tendrá que traer 12 millones de litros de agua diarios del Valle del Mezquital y como otros 15 millones de litros de agua de un trasvase de la cuenca de Necaxa. Entonces, estamos en contra de esto. Nosotros buscamos la organización, aspiramos a que en un futuro no muy lejano nuestra red regional pueda seguir creciendo. Aspiramos a una red nacional tal como existe en otros países latinoamericanos como Nicaragua, El Salvador, como en Colombia misma, donde hemos tenido la grata posibilidad de estar porque nos han invitado. Y, por ejemplo, en Colombia existe una red nacional de acueductos comunitarios, que son, así le dicen allá los sistemas, y llevan una lucha muy fuerte en contra de los procesos de privatización. Porque nosotros, y con esto cierro, nosotros el paradigma que queremos romper
es el paradigma de los acuerdos público-privados para la administración del agua. Nosotros, en vez de eso, estamos proponiendo un nuevo paradigma que es la gestión del agua, pero a través de los acuerdos público-comunitarios. Es decir, que la situación del agua sea un asunto de lo público, del gobierno y de los ciudadanos que manejamos el agua desde hace mucho tiempo, cerrándole el paso a la iniciativa privada, porque la naturaleza de las empresas es generar lucro y ganancias, algo que no es acorde con los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y pues bueno, esperemos que la 65 legislatura tenga más sensibilidad para poder aprobar la nueva Ley General de Aguas, que ya está dictaminada, ya está el articulado, ya hubo consensos durante el año pasado en mesas de trabajo virtuales que tuvimos, pero no hubo respuesta. Y esto urge, pues, en México, urge cambiar el paradigma del agua en México para que la crisis hídrica que estamos viviendo pueda ser revertida. Gracias por su atención y estoy a sus órdenes si tienen alguna duda. Gracias, Ricardo, por tu participación muy buena. Y bueno, nada más recapitular algunas cosas que a veces no se toman en consideración y que tiene mucho que ver con la capacitación y la formación en estas temáticas en la defensa del territorio, del agua y de la biodiversidad y los bienes comunes. Y no solo quedarse, como se decía antes acá, en el simple meeting o manifestación, que es urgente también que llevemos a cabo talleres de capacitación como lo vienes haciendo tú o como se venía haciendo con los compañeros de la Coordinadora Nacional Agua para Todos a través de los encuentros, los talleres, que les dan herramientas finalmente a las personas para poderse defender de mejor manera y sobre todo articular las luchas que muchas veces están dispersas. Y finalmente, en algo que mencionaste, no es solamente la iniciativa ciudadana de la Ley General del Agua. Hay que recordar un reportaje que salió hace tiempo. La 64 legislatura dejó 173 dictámenes socioambientales en la congeladora y que esta nueva legislatura tendría nuevamente que empezar a procesar y ha dejado ahí en la congeladora esta importante iniciativa ciudadana de la Ley General del Agua, que desde un punto de vista muy particular me parece que tampoco hay la voluntad política ni del Ejecutivo Federal ni del Legislativo Federal a sacarla adelante. Espero equivocarme. Y con ello le quiero ceder la palabra a la compañera Gaby Hernández. Ella es periodista, ella ha trabajado en varios medios, entre otras Reforma, El Norte, es del estado de Tamaulipas. Se tuvo que refugiar, algo que pocas veces se dice, se tuvo que refugiar aquí en Puebla y actualmente es corresponsal del semanario Proceso en el estado de Puebla. Ella participó o acaban de un reportaje que acaba de publicar la revista sobre la deforestación en México. A ella le tocó cubrir la parte de la Malinche y bueno, bienvenida Gaby, y qué bueno que aceptaste la invitación. Oh, ok, pues aquí Gerardo, bueno, pues hola otra vez a todas y a todos. Pues sí, yo les quiero platicar sobre este reportaje que estamos publicando esta semana. A partir de esta semana en proceso se va a publicar en 2 partes. Es un reportaje colectivo que hicimos entre los corresponsales
y en la que colabora Proceso con una plataforma internacional que se llama Conectas. En este reportaje, pues quisimos tomar un tema tan amplio como es el asunto de cómo estamos en la deforestación, y pues encontramos una grave tragedia espantosa que ha ido avanzando de manera pues silenciosa. A veces se habla, a veces no se habla, sabemos que está, pero pues cuando ya juntamos toda la información, pues vemos la dimensión que tiene, ¿no? En términos generales, les tengo que contar que de 2010 a 2020 en México se han perdido 1.25 millones de hectáreas de bosques y selvas. Solo en el 2020 encontramos que se han perdido 127.770 hectáreas, que equivalen a la Sierra Madre Oriental. Entonces, pues bueno, es una cosa catastrófica, que tiene una contradicción muy grande con todo esto que se ha manejado de los programas como Sembrando Vida, porque lo que vemos es también un desmantelamiento de todas las dependencias que tienen que estar al cuidado del medio ambiente. Y bueno, les comento una cosa. Por ejemplo, encontramos que la CONAFOR en estos años, de 2014 a 2020, redujo en un 67% su presupuesto. De 7.667 millones que tenía presupuestados en 2014, en 2020 bajó su presupuesto a 2.500 millones. ¿Esto qué pasa? Pues menos personal, menos capacidad de operación, pues es una cosa que se refleja todos los días en muchas problemáticas que luego fuimos abordando particularmente. Igual pasa con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, de Áreas Naturales Protegidas, que de 2016, que tenía 1.521 millones de pesos presupuestados, pasó en 2021 a 866 millones, es decir, bajó 43% su presupuesto. Entonces, pues bueno, fuimos viendo cosas particulares que pasaban en nuestros estados y cómo estas situaciones generales pues se van viendo en cosas particulares, ¿no? Por ejemplo, vimos en Chihuahua que lo que ocurre en Chihuahua es que esta falta de vigilancia, esta falta de preocupación por estas áreas, pues se refleja en que pues, la delincuencia organizada ya lo tomó de negocio, y lo que ocurre es que en esas zonas queman, provocan incendios y luego pues entran a quedarse con esa madera, ¿no? A hacer negocio con la madera. O hay situaciones como en Jalisco y en Michoacán, donde están creciendo los sembradíos de aguacate porque pues es un muy buen negocio, pero pues están perdiendo mucha cobertura forestal. O en Morelos, donde pues igual ocurre con la siembra de ciruelos. Y bueno, lo que me tocó a mí aquí investigar es en el asunto de la Malinche. Pues yo empecé este trabajo porque hubo un reporte del Centro Fray Julián Garcés que decía que en 4 años en la zona del río Atoyac se habían perdido 13,000 hectáreas de cobertura forestal, que pues es un asunto alarmante, ¿no? O sea, como en 4 años 13,000 hectáreas perdidas de cobertura forestal. Y bueno, vi pues toda esta situación que sabemos que existe en esa zona, que ha sido
un paso muy acelerado de una zona que era rural, que de pronto pues empezaron a instalar allí grandes empresas, industrias, que están, pues que aparte hubo un crecimiento inmobiliario pues muy acelerado y que pues cambió el panorama, ¿no? Entonces, lo que me decían algunos académicos es que este cambio en esa zona se demuestra o ha traído muchos impactos. Uno de ellos, pues ¿no? La pérdida, la contaminación del río, que pues ya se ha hablado bastante y que bueno, que terriblemente no se hace gran cosa, pero también esta pérdida de bosques, de cobertura de bosques densos y semidensos. Me encontré un estudio de unos investigadores que se llama José Agustín Ramón y Adrián Guillermo Aguilar, que ellos reportaron que en el parque, hicieron un estudio del Parque Nacional La Malinche, en donde dicen que en esos años, que son 27 años, la zona de bosques densos y semidensos que pasó de 34,000 a 24,600 hectáreas. Pues es una pérdida de 10,000 hectáreas en 27 años. Pero luego cuando yo voy a las poblaciones, me encuentro con pueblos muy, muy preocupados porque resulta que desde finales del 2019 hay un grave problema ecológico en esa zona por una plaga del gusano, del escarabajo descortezador. Esa plaga ha avanzado terriblemente en los últimos años y ya estiman ellos que se encuentra en más de 6,000 hectáreas y que ha avanzado a partir de todo esto. O sea, ¿por qué? Porque cuando ellos la detectan, que fue como a finales del 19, van y dan un aviso, ¿no? Estaba en las poblaciones de Chautempan y Teolocholco, Tlaxcala, y pues bueno, cuando se dan cuenta de que hay una sobrepoblación de este escarabajo, que es un habitante normal o natural de los bosques, pero pues que de pronto por esta misma situación del impacto que tiene esta región, pues esta es una más de las manifestaciones de cómo hemos desequilibrado o creado de estos desequilibrios ecológicos. Pues ellos se van y lo reportan. Dicen que en febrero del 2020 ellos hacen una estimación con imágenes satelitales y consideran que este escarabajo está en alrededor de 300 hectáreas del Parque Nacional La Malinche. Van y alertan y piden que pues que hay que hacer, que hay que hacer algo para detener, controlar el escarabajo antes de que se convierta en un problema grave. Pero bueno, allí pasa esto, ¿no? De que pues la CONAFOR no tiene personal, tardan mucho para reaccionar, están todos descoordinados, uno dice una cosa, los pasan de un lado a otro. El caso es que lo que ellos me cuentan, los pobladores me cuentan, es que pasan 5 meses para que se emita el primer permiso de fumigación y se arme un programa para controlar la plaga. Para entonces ya la plaga estaba en 1,500 hectáreas. Entonces, pues sí, porque, o sea, les empiezan a pedir papeles como, escrituras, como cosas así, que pues que los pobladores no tenían. Y pues entonces, o sea, la gente de las comunidades es la que reacciona y eso es lo que nosotros nos hemos dado cuenta en todos los trabajos que hemos hecho,
que ante la inoperancia, descoordinación y indolencia hasta cierto punto y muchas veces corrupción, como ocurre aquí en La Malinche, que ahorita les voy a contar, pues los pobladores son los que toman la batuta y los que empiezan a tomar acciones por su cuenta. En este caso, pues ellos son 12 comunidades que se organizan y que nombran sus comités de vigilancia y que pues se presentan ante las autoridades para tratar de ayudar o de coordinarse o de decir, oigan, pues vamos a trabajar porque está avanzando muy rápido esto. Pero pues, ¿qué ocurre? Que pues se encuentran también con que los funcionarios, en lugar de ver esto como un problema que había que combatir, pues lo ven como una oportunidad de negocios. Entonces, pues lo que me cuentan es de que en ese momento, ahí en Tlaxcala, entra la Coordinación Estatal de Ecología, que en ese entonces estaba a cargo de una persona que se llama Efraín Flores, y que bueno, que este señor dice, vamos a concentrar, bueno, se tratan de poner de acuerdo porque había este problema de que como son terrenos, posesiones, no hay escrituras, no hay predial, no hay muchas cosas, entonces tratan de que la Coordinación de Ecología concentre los permisos, pero él lo ve como una posibilidad de negociar con la madera, porque como la forma en que acaban con la plaga es cortando los pinos que están infestados por este escarabajo. Entonces cortan los pinos, los descortezan, los fumigan y pues sacan esa madera. Y entonces lo que hicieron fue fijar un precio muy, muy bajo. Fijaron un precio al principio de 35 a 50 pesos por el metro cúbico de madera, cuando aún dañada esa madera pues puede venderse en los aserraderos y pues puede servir para múltiples funciones, muchas cosas, ¿no? O sea, es una madera utilizable. Entonces acabaron haciendo un gran negocio de esto. Y no solo eso, sino que los pobladores han demostrado y han presentado denuncias ante la Profepa y ante la Secretaría de la Función Pública, donde pues que acusan que muchos funcionarios lo que hicieron fue aprovechar esto para talar áreas que estaban sanas y ellos pues lo descubrieron en muchos momentos, o sea, y lo denunciaron así, ¿no? Hay predios donde está comprobado que no había plaga, igual se talaron muchas áreas y pues o sea, es terrible porque pues ya era un problema, ya la plaga era un problema, pero pues, o sea, hicieron otro problema de lo que ya era una tragedia ecológica, ¿no? Al grado que pues ahorita, o sea, bueno, y la situación de que lo que ellos me cuentan es de lo grave para ellos también, es de que la burocracia y la falta de personal, pues se traduce en que hay una sola persona en Tlaxcala que es la que se encarga de tramitar todos estos permisos de fumigación y de saneamiento de las zonas. Entonces, ¿qué ocurre? Que un permiso que tenía que tardar, de acuerdo a la ley, 15 días por la urgencia que tiene esto, porque sabemos que las plagas se reproducen rápido, pues llega a tardar 4 meses. Entonces, pues a los tiempos, o sea, hasta ahorita ellos calculan que van entre 6,000 y 7,000 hectáreas que están afectadas por la plaga y que pues que si se sanean todas esas áreas equivale a derribar de alrededor de 2.4, 2.5 millones de ocotes, de pinos. Y pues
lo que ellos están muy preocupados es porque realmente no hay un programa, no hay una coordinación, no hay autoridades que estén sentándose a planear, sino más bien funcionarios aliándose con empresarios para ver pues de qué sacan provecho y pues sacando permisos falsos, o sea, se han enfrentado con todo, se han dado cuenta que lo que menos les interesa es la conservación del bosque, la conservación de la montaña, y pues ellos han tomado muchas de las comunidades de estas 12 comunidades, algunas no formaron sus comités. Ellos me contaban incluso de algunas comunidades que pues en este problema llegaron a quedarse sin bosques. O sea, que llegaron los con permisos, me hablaban de una comunidad que se llama San Rafael Tepatlasco, ahí en Tlaxcala, que dice que pues prácticamente fueron saqueadas. O sea, se derribaron todos los pinos que tenían 20, 30, 40 años y se llevaron igual madera sana que madera contaminada y se las pagaron a 35, 50 pesos cuando el metro cúbico ahorita, ya que las comunidades se organizaron, se opusieron y que exigieron que entraran otras empresas, se está pagando a 600 o 700 pesos, o sea, que les pagaron una ridiculez a estos pueblos y el asunto es que se quedaron sin sus bosques y pues les pagaron una cantidad de dinero ridícula y el daño ecológico que hicieron fue terrible. Y pues ahorita ellos sí están muy, muy preocupados porque pues, o sea, de hecho, o sea, eso también nos encontramos de una falta de respuesta de las autoridades, o sea, y ellos me decían, no sabemos ni siquiera si hay una evaluación de lo que se está haciendo, no sabemos si hay un seguimiento, si hay estadísticas, si tienen conocimiento de hasta dónde está la plaga, si hay, o sea, porque cada quien anda por su lado, se asentaron varias veces a hablar con las autoridades en México, allí mismo en Tlaxcala, en las comunidades y todo, y pues las respuestas eran, pues que sí, pero ya no había seguimiento. Y que pues sí queremos que participen los pobladores, pero no queremos que pregunten tanto. Y yo pues traté de que me dieran respuesta, o sea, les pedí que me informaran cuánto había fumigado, cuánta madera se había extraído, qué evaluación había sobre la efectividad del combate a la plaga, porque pues no se veía que se hubiera detenido en 2 años, que era lo que hasta donde yo había visto, y que pues qué respuestas había, ¿no? A todo esto y a las denuncias que estaban presentando los pobladores. Y pues nunca me contestaron, o sea, absurdamente, pedí 3 veces y una dependencia me decía, no, es que te va a contestar esta, no, es que te va a contestar la otra. Y así, o sea, la verdad que todos los trabajos que hicimos, la respuesta es la misma, o sea, no responden, no hay, y aparte pues no hay como que coordinación entre las dependencias que se supone que pues deberían de trabajar como sector o como interesados en el mismo tema, y la verdad que no lo hay. Peor les cuento de Puebla, porque Puebla ni enterado está de esto, que pues que puede tener grandes efectos, porque sabemos que la Malinche es muy importante para la cuenca del Atoyac,
es pues una importante generadora de agua. Entonces, pues esto puede traer muchas consecuencias y ahorita pues la situación está un poco detenida porque pues las lluvias generaron que la plaga pues conteniera su avance, pero, o sea, lo que me dicen los pobladores es que ahí está, o sea, la plaga sigue, está, a lo mejor ya no se está extendiendo tan rápido, pero cuando cesen las lluvias y vuelvas a haber sol, pues va a seguir extendiéndose. Y bueno, no tengo material así listo como para compartirles, pero sí hay imágenes satelitales donde se ve, o sea, terrible, el avance o la pérdida de cobertura forestal. O sea, si en 27 años se habían perdido 10,000 y ahorita en 2 años se han perdido 6,000, imagínense, o sea, lo que puede ser esto, si no de verdad se pone atención en esta problemática y se ponen a trabajar de manera real con las comunidades, con todas las autoridades y con todos los presupuestos que haya, incluyendo pues que Puebla se involucre, porque Puebla también es parte o sea, hay 4 municipios que forman parte del parque y que aparte pues en Puebla el problema es también que pues ha estado comiéndose mucho ha estado invadiendo mucho de los terrenos que se supone que están protegidos. Yo veía en estos estudios que, que habían avanzado, creo que de los últimos años, a ver, déjeme ver si encuentro el dato, pero eran 416 y algo hectáreas que se habían metido ya las inmobiliarias y la zona urbana al Parque Nacional La Malinche. Entonces, pues sí es una problemática grave que pues está allí silenciosa creciendo y que pues esperemos que no paguemos todas estas consecuencias. Gracias, Gaby. Pues ahí está otra problemática que no somos ajenos a ella y una problemática general, que es lo que algunos investigadores han llamado el desmantelamiento de las instituciones ambientales en este gobierno. Sí. Y con mucho se ha logrado recuperar el gasto o el presupuesto que tuvo Semarnat en el año 2015. Por una parte, lo otro que se ha visto ya como una constante es que si bien está Semarnat con Afor, con Agua, Profepa, etcétera, no actúan en forma conjunta. Cada quien atiende su parcela y efectivamente la atienden tardíamente. Aquí tenemos 2 casos de compañeros, uno aquí en Xochitla, el otro en Quecholac, que no avanza los acuerdos que tuvieron hace 20 y 25 años, por ejemplo. Nuevamente son las comunidades las que van al frente, las que se organizan y defienden su territorio. Y esto nos toca gravemente a Puebla, en el acuífero de Puebla. Ahorita les paso el dato. Entre 2014 y 2020, el acuífero de Puebla tuvo una reducción del 46%. La previsión es que hacia el 2000, en 5 años, la ciudad de Puebla, la zona conurbada, tengamos un problema de abastecimiento del agua brutal. Y esto está también íntimamente ligado al grado de deforestación que hay en la Sierra Norte
en la cuenca Iztapopo, en la Malinche y la Sierra Negra de Tehuacán. Con esto le agradezco la participación a Miguel Ángel, a Ricardo, a Gaby, y si alguien de ustedes quiere hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos, adelante, compañeros. Ahí le pediría al compañero Juan Pablo Cardón que me eche la mano. Y igual si los compañeros Miguel Ángel, Ricardo o Gaby quieren volver a tomar la palabra, adelante, compañeros. Son para intervenciones breves o bien para fundamentalmente para preguntas a los compañeros. Tienen ustedes la palabra. Nadie se anima. Sí, no, sí, está pidiendo la palabra. Yo, Sí, adelante. miren, Sí. bueno, un comentario y 2 invitaciones. Uno, que a mí yo colaboré cuando era joven, hace muchos años, en la Subsecretaría Forestal, en una dirección que se llamó Desarrollo Forestal, que fue muy progresista en su momento, en tiempos de Echeverría, que se le metió un gol y luego estuvo a cargo de Cuauhtémoc Cárdenas como subsecretario, en un programa de desarrollo forestal y el plan piloto principal que se generó fue en Puebla, en Chignahuapan, Zacatlán, Puebla. Y el director que impulsó todo esto era León Jorge Castaños, que ahora con la 4T fue cooptado y fue director de CONAFOR, pero una figura imaginaria, nunca figuró en nada, nunca intervino en nada. Para lo único que hizo trabajos al inicio de su cargo fue para combate de incendios, pero hasta eso le quitaron después como protección civil. Entonces fue lamentable porque efectivamente hay que recordar que en tiempos de Calderón la FAO denunció que México estaba entre los 5 lugares de mayor tasa de deforestación. En aquel tiempo salió una cifra de 1 millón de hectáreas al año de bosques, selvas y desiertos naturales, porque no hay que olvidar que los desiertos naturales, sobre todo semidesiertos del norte, son ignorados. Son arrasados, las cactáceas se las trafican los japoneses, se pueden arrasar y nadie les hace caso porque no es espectacular. Y eso generó que se creara el programa ProÁrbol, que fue muy cuestionado, muy criticado, muy objetado, y lo que ahora hace ¿cómo se llama? El Mesías es el mismo programa de ProÁrbol, pero ahora le llama Sembrando Vida, que nosotros lo calificamos como sembrando envidias y cosechando votos, y que genera reforestación porque las reglas de operación ponen 5 hectáreas, que tienen que tener 5 hectáreas deforestadas para meterse al programa. Entonces, si no tienen 5 hectáreas deforestadas, y es individual, no es por comunidades, cada individuo tiene que presentar 5 hectáreas deforestadas. Entonces la están deforestando. En Puebla se denunció eso, que se deforesta para poder entrar al programa. Entonces realmente son una terrible aberración lo que está ocurriendo en este periodo. Yo creo que es peor que en el PRIAN, y sobre todo en materia ambiental y socioambiental. Es un escenario patético en Puebla y en todo México. Y yo nada más cierro para hacer 2 invitaciones que luego voy a poner aquí en el chat. Es el 13 y 14 de noviembre, se va a dar un encuentro presencial en Jalapa del Marqués, cerquita de Tehuantepec, que es un pueblo en resistencia contra el corredor interoceánico. Se va a dar el encuentro por la vida, el Istmo es nuestro, 13 y 14 de noviembre. Va a ser presencial. Y otro que está muy cerquita de ahí, de Puebla, pues ahí en Bonilla, en la comunidad de Bonilla, pues está tomada la empresa Bonafont desde hace 7 meses por las comunidades y requieren un gran apoyo porque efectivamente es en la defensa del agua y en la defensa de la cuenca del río Atoyac. Y el 13 y 14 de noviembre va a haber allí en lo que le llamaron ya la Casa de los Pueblos, ahí en Juan N. Bonilla, creo que se llama el poblado, va a haber el encuentro, un encuentro que están invitando a todo el mundo que quiera ir y apoyar la lucha por la defensa de esa casa contra la Bonafont
y por la defensa de la cuenca del río Atoyac. Gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera? Gerardo, a ver, sabes, es que hay algo que sí me gustaría agregar, que también, bueno, hay cosas que están pasando en esta lucha con el asunto de la plaga del escarabajo descortezador en Tlaxcala, es que también igual están criminalizando, para variar. Ocurre que en mayo de este año, los pobladores de un pueblo que se llama Muñoxtla, que es en el municipio de Chignahuapan, de Santana, perdón, de Santana Chautempan, se dan cuenta de que hay unos trailers que están bajando ahí en la población, que están bajando de la montaña, y como ya para entonces se habían capacitado, se dan cuenta que estos pinos que llevan de cargamento es madera sana. Entonces, pues bloquean, se hace ahí un conflicto social, porque como ya habían formado sus comités comunitarios de vigilancia, bloquean los trailers y pues no quieren que pasen, porque habían talado 5 hectáreas de bosques sanos. Y pues se dan cuenta que la madera no tenía mayor señal del escarabajo. Entonces los retienen, se piden que la Profepa actúe, pero resulta que en lugar de actuar, el delegado de la Profepa les reclama y les dice, los cita para que vayan a las oficinas de la Profepa en Tlaxcala. Y van 5 representantes de este comité de vigilancia. Ellos presentaron una denuncia, está la denuncia presentada en la Secretaría de la Función Pública, donde ellos acusan que este delegado, que todavía está vigente ahí en Tlaxcala, les pide al llegar que apaguen sus celulares. Y luego ya después que están allí sentados, les dice pues que están mal, que ellos no tienen atribuciones para estar haciendo esas actividades de vigilancia, que, o sea, los empieza a tratar de intimidar, que él los va a denunciar, que les va a inventar cosas, o sea, que les puede hasta inventar cosas, y pues pues los pobladores pues, muy enojados, ¿no? Porque pues ellos estaban muy indignados, porque aparte de todo esto, de que estaban talando madera sana, o sea, había zonas con meses esperando que les dieran la autorización para entrar a fumigar, y no lo estaban haciendo, y la plaga creciendo, o sea, que ya la plaga era para ellos un negocio, que hasta les convenía que crecieran, ¿no? Y bueno, y resulta que por esta situación, por este bloqueo que hicieron, ahora el presidente de la comunidad de Muñoxtla y otros pobladores tienen una denuncia en la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, y aparte los denunciaron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y entonces, pues, es la misma situación que nos encontramos en todas las partes, ¿no? Que criminalizan a los defensores del medio ambiente, a los defensores de la montaña, a los defensores del territorio. Y pues bueno, sí se los quería contar, porque realmente esto ha pasado de manera muy silenciosa, y pues ahí ellos tienen pues están enojados, están pues igual trabajando, porque igual ellos están de su propio dinero, o de aportaciones y todo, de lo mismo que sacan la madera, pues dejan algo para la comunidad para reforestar, pero pues ahora también se enfrentan que pues están teniendo que seguir este proceso, y sí se los quería contar. El modelo poblano, ¿no?
Pues en todos lados, porque en todos lados yo creo que existe esto, ¿no? De la criminalización. Así es. Gerardo, el compañero Ricardo Obando está pidiendo la mano. Por favor, Ricardo, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues a mí me gustaría, si no hay preguntas, me gustaría hacer una invitación y una reflexión finales para este evento. En primer lugar, creo que hay algo también que es muy significativo de la crisis hídrica que vivimos en México, y es la grave contaminación de ríos, lagos, arroyos, acuíferos subterráneos, etcétera. Hay algunos estudios, inclusive el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, y un estudio que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos junto con la UNAM en el año 2018, en mayo, dan cuenta de que el 70% de los cuerpos de agua en México presentan graves signos de contaminación, algunos un poco más, algunos poco menos, o situaciones críticas como por ejemplo el Salto Jalisco o el río Atoyac, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a la reflexión nuevamente, después de todo lo que se ha platicado, de que es urgente un cambio en el marco jurídico institucional del agua. Porque, por ejemplo, en la Ley de Aguas Nacionales, que aún es vigente y que data de 1992, con el tristemente célebre Carlos Salinas de Gortari, en esa ley se dice que el que contamina paga, ¿no? Además de decir que el agua puede tener un valor económico o ser una mercancía, pues el que contamina paga, ¿no? Y tenemos como resultado ejemplos como el de Sonora, donde la empresa minera México contaminó ríos, y pues el señor dueño Germán Larrea sigue sin recibir sanción fuerte alguna, ¿no? Sin embargo, la iniciativa de ley que nosotros estamos proponiendo deja precedente de que los concesionarios pueden perder su concesión de agua si no tratan las aguas residuales que contaminan tan impunemente. Por otro lado, también hoy tenemos un problema porque la norma oficial mexicana 001 Semarnat 2021, que es la que establece los límites permisibles de contaminantes, ha sido actualizada. La versión anterior es del 96. La ley dice que esta norma debe de actualizarse cada 5 años. Sin embargo, desde el 96 apenas la acaban de actualizar y hay una fuerte resistencia. O sea, los mismos que resisten la Ley General de Aguas, como es la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, la CONCAMIN, el Consejo Consultivo del Agua, todas estas organizaciones empresariales que se están resistiendo a estos cambios, pues hicieron un terrible coraje porque ya se actualizó la norma y están impidiendo su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que ésta pueda entrar en vigor y causar efectos legales. Esto apenas se aprobó por la Comarnat el 30 de agosto del presente año. Entonces, esto es lo que urge hacer en México. Y la invitación, bueno, es que el día 8 de noviembre, que es lunes, vamos a tener un evento que se va a llamar Ley General de Aguas Ya. Es un coloquio que se llevará a cabo desde las 10 de la mañana en la Universidad Autónoma de Chapingo, y la convocatoria y los detalles los van a poder encontrar ustedes en una página de Facebook que se llama Escuelita del Agua, México. Repito, Escuelita del Agua, México, es muy fácil. Y pues ahí van a ver el cartel, van a ver todo esto y vamos a profundizar, nuestros ponentes van a profundizar aún más en todo esto que hemos estado platicando. Gracias, eso es lo que yo les quería decir. Ricardo, parece que la compañera Lisette también quería. La compañera Dulce. Había pedido, pero no sé, bajó la mano. Ahí me escuchan, buenas noches. Sí, adelante, por favor, compañera. Buenas noches, gracias. Un gusto en saludarles a todos. Yo les saludo desde aquí de un pueblo llamado Santa Cruz de Yotusco. Pertenecemos al municipio de Huixquilucan, Estado de México. Gusto en saludarles a todos. Y pues bueno, yo nada más quisiera compartir, ahora estamos hablando de temas tristes, lamentablemente en todos lados se da. Y pues bueno, aquí en Huixquilucan no es la excepción. Nosotros hemos tenido mucho problema
precisamente con Profepa, porque llevamos 3 años aproximadamente. Nosotros soy parte de un comité al cual nosotros le pusimos rescate ambiental de aquí del pueblo de Santa Cruz. Nos vimos en la necesidad de crear este comité precisamente por esa falta de respuesta que hemos encontrado con este tipo de autoridades ambientales, por así decirlo, ¿no? En Profepa, cuando han surgido los incendios aquí en el pueblo, pues hemos acudido, hemos hecho denuncias, inclusive portamos con la credencial para poder denunciar, y al final, pues no ocurre nada, ¿no? Al final la respuesta es que es pandemia, no podemos ir a hacer recorridos, pero mándame tus reportes. Y hemos mandado evidencias de incendios, de deforestación, de acaparamiento de territorio ilegal, y pues bueno, no ocurre nada. Entonces, al final, por eso es que nos hemos visto ahorita en la necesidad, pues de crear nuestro propio comité, ¿no? Nosotros hemos llegado a la conclusión como pueblo de que al final creo que tenemos que unir la fuerza y dar la solución nosotros mismos. Cuesta trabajo, es difícil, porque lamentablemente siempre somos pocos los que estamos a favor del tema ambiental, por lo que sea, ¿no? Por temor, a lo mejor por falta de tiempo, por X razones, y es triste, ¿no? Que seamos pocos los que estamos en esta lucha cuando el problema es tan grande. Pero bueno, al final, pues los pocos que estamos, tratamos de contagiar, de informar, y obviamente a su vez pues tratamos de asesorarnos, ¿no? La verdad es que nosotros agradecemos mucho, en varias ocasiones nos han invitado precisamente a las sesiones de capacitación que da la Escuelita del Agua con Ricardo Obando, las cuales nos han sido de mucha utilidad, y que esto nos ha ayudado precisamente a poder dirigir las asambleas de información que nosotros hemos impartido aquí en la comunidad. De hecho, pues por ahí más adelante vamos a tener el atrevimiento de solicitarle otra asesoría en otro tema nuevo, porque por ahorita se nos viene ya una amenaza de un pozo profundo, ¿no? Que se pretende cavar aquí en las montañas, que son las que nos proveen de agua a la comunidad. Pero bueno, es un tema amplio. Entonces, pues a lo que voy es que, pues, lamentablemente este tipo de instituciones nos dan mucho que decir, lamentablemente, y pues que no tenemos otra opción que tomar nuestras propias decisiones como parte pues ahora sí, de nuestro propio pueblo, nuestra propia problemática, y tratar de buscar nuestras propias soluciones. Entonces, pues únicamente la idea era, o es compartir ahora sí, parte de la problemática que aquí también se vive, pero también compartir que pues iniciamos, estamos ya en una lucha y pues tenemos que continuar, ¿no? No tenemos que bajar la guardia, tal vez pues sea un granito de arena el que aportemos, pero creo que ese granito de arena en algún momento tiene que brillar, ¿no? Por alguna acción buena que tengamos que hacer y que deje huella. Entonces, eso nada más es mi intervención. Agradezco mucho la invitación y pues bueno, me da gusto saludarles, sobre todo a Ricardo. Muy buena noche y que estén todos bien. Gracias. Gracias, compañera Dulce. Y el objetivo de la mesa o las mesas que hemos llevado a cabo no es para deprimir a nadie, más bien sí para exponer temas y podernos articular, que no cunda el pesimismo, más bien que esto nos lleve a acciones conjuntas y concretas frente a todo este monstruo de capital. No Así sé es. si alguien más que quiera tomar la palabra. ¿Nadie? Bueno, si no hay ningún compañero que quiera hacer uso de la palabra, pues yo les reitero las gracias a los compañeros. Gerardo, quisiera hacer un comentario final. ¿Podría? Adelante, compañero. Sí, bueno, hay denominadores comunes en cuanto a lo que está sucediendo en los 3 casos que tocamos en esta ocasión. Y creo necesario vincular la cuestión porque dentro de todos hay un aislamiento. Bien dice los compañeros Miguel Ángel, Gabriela, o sea, hay un aislamiento y hay una falta de información por parte de nosotros. Entonces, lo primero es romper el aislamiento.
y vincular las luchas. Ahora, en cuanto a lo de los Chimalapas, a mí me tocó conocer un poco el tema y la zona hace muchos años. Esta bronca trae toda una vida, son 2 o 3 generaciones de disputas por ese territorio. Pero es grave, francamente es un tema muy sensible, pero muy desconocido. Creo que vale la pena hacer una campaña de información, involucrarlos, porque además está la zona en medio de otra disputa ahora con lo del tren del Istmo, la reindustrialización, todo un proyecto ahí en donde se va a demandar territorio, fuerza de trabajo y recursos. Y además también ha estado en la mira de las depredadoras, estas extractivistas. Recordemos que andan sobre las tierras raras ahora. Y ahí hay una detección de torio, por ejemplo, desde cuando existía Uramex, en la zona de los Chimalapas y de algunos otros elementos. Bueno, entonces, apurémonos, pedirles a los compañeros mantener el vínculo, mandarnos sus notas, ver hasta dónde nosotros podemos ir publicando y socializando la información, o sea, romper el aislamiento que nosotros hemos autoimpuesto a veces. Ahora, hay que traer e invitar y ver cuáles son las necesidades para un taller de la Escuelita del Agua en Puebla. Francamente, aquí estamos muy ajenos a toda una serie de cuestiones que tienen que ver no solamente con los ciclos y la alteración del ciclo del agua o cómo recuperar, reorientar los ciclos del agua a partir de la captación de agua de lluvia, de la regeneración, de la recuperación de suelos, etcétera, etcétera. Todo lo que se ha dicho, pero hay que hacer talleres y socializar la información, y no desde el punto de vista técnico, sino también esto que tiene que ver con lo administrativo, con todo lo que nos han platicado. Entonces, ponerle lugar y fecha y que nos digan qué se necesita. Si se necesita un espacio abierto, grande, pequeño, materiales, con qué grupo podemos trabajar, cuántos. Que nos digan cuáles son las condiciones. Pedirle a Ricardo que no pase ese dato. Obviamente, en el caso de lo de la Malinche, nosotros estamos más que involucrados en este tema, con lo del Atoyac. La disponibilidad del agua potable en Puebla se ha reducido a menos del 50% en menos de una década para el municipio de Puebla y los municipios conurbados. El Guachi ahí en el chat subió el dato más o menos preciso, pero también está vinculado con lo que nos comparte la camarada Mónica Soto, que es y bueno, que ya lo había mencionado Ricardo, que es la necesidad de la aprobación de la Ley General de Aguas ya. Esa lucha la tenemos que tomar ya, nosotros. Porque ahí se cierra el ciclo con todo este debate. Y es algo que también se nos viene en otras coyunturas y va quedando rezagado. Pero es algo que, vamos, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que así como con la cuestión de la ley eléctrica, sin la aprobación de la ley del agua, es imposible generar las condiciones democráticas y populares suficientes para esto que le llaman la 4T. No podrían avanzar. Así por la vía que están haciendo, que es mucho de gatopardismo, bien dicen los compañeros, hay mucho gatopardismo. O sea, cambiar todo para que no cambie nada, ¿no? Entonces, tenemos que retomar en conjunto estas demandas, vincularlas y ver hasta dónde podemos, pues, involucrar socialmente, organizar y seguir organizando, diría Gramsci. Entonces, yo hago estas propuestas, que nos pasen la información, que nos pasen los datos, que nos pasen más concretamente. Tenemos la presentación de los Chimalapas, pasaremos una nota para Tribuna Comunista, a ver si otros medios, otras organizaciones pueden retomarlo. Reitero la invitación para
para Ricardo traer la escuelita del agua a Puebla y vincular el tema del agua en general. ¿Sí? Muchas gracias. Gerardo, ¿puedo hacer alguna pregunta a Ricardo? Adelante. Es sobre, mira, Gerardo, Ricardo nos comentó que hay una... Perdón, Gerardo, ¿me escuchas? Sí, Es que comentaba Ricardo que, que se entiende como que van a llevar el agua de la cuenca de Necaxa hacia el aeropuerto. Nosotros desde aquí de Huauchinango quisiéramos que de alguna manera Ricardo nos pasara información para ver esa problemática, porque cada vez se está agudizando más el problema del agua en Huauchinango. Tú lo conoces por la deforestación y todo esto. Entonces, Ricardo, es muy importante para nosotros esto lo que tú nos acabas de informar. Sí, efectivamente, si me permiten aclarar ese aspecto. De hecho, hay un documento que editó la SEDATU en mayo del año pasado, en el 2020, que se llama Programa Territorial Operativo de la Zona Norte de la Cuenca de México, con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía. Y precisamente en ese documento viene de manera explícita cómo es que ellos piensan solucionar la grave crisis de suministro de agua que va a implicar el aeropuerto. De hecho, ahorita ya hay un proyecto que la Sedena está al frente de perforar alrededor de 20 pozos de 700 metros de profundidad para poder empezar a hacer cálculos de agua acá en el Valle del Mezquital. Sin embargo, en ese programa territorial operativo viene la intencionalidad del agua que se van a traer de la cuenca de Necaxa. Nosotros podríamos en un determinado momento, si ustedes tienen a bien, pudiéramos hacer ya sea una reunión virtual o una reunión presencial, como ustedes lo indiquen, y podemos hablar de este tema, porque es un tema muy fuerte. O sea, para nosotros, desde nuestro punto de vista, quienes nos oponemos al aeropuerto en Santa Lucía, nos queda claro que el gobierno, al reconocer que se va a traer agua o que tienen la intención de traer agua de otras cuencas, eso nos da a entender a nosotros que el proyecto es insustentable. Porque además, déjenme decirles algo, en ese programa territorial operativo dice que el consumo tendencial que ha habido en los municipios directamente afectados por el aeropuerto ha sido de 300 litros de agua al día por persona. O sea, es un consumo tendencial que ha existido desde hace tiempo. Pero ellos dicen, fíjense cómo utilizan eufemismos, ellos dicen, pero para poder hacer viable el proyecto tenemos que lograr un balance hídrico. O sea, nunca hablan de restricción. Ellos dicen, tenemos que hacer un balance hídrico y reducir el consumo tendencial de 300 litros de agua por habitante al día en solo 100. Y eso tomando en consideración que ya están funcionando los dos trasvases de agua, tanto el del Valle del Mezquital como el de la cuenca de Necaxa. Y bueno, este es un documento que se puede incluso bajar de internet, es un documento público. Programa Territorial Operativo de la Zona Norte de la Cuenca de México, con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía. Y de hecho, como nosotros pusimos una queja en la Comisión Interamericana, dado que nuestros amparos se cayeron cuando AMLO decretó el asunto de seguridad nacional, pues presentamos una queja en la Comisión Interamericana dando todos estos detalles, pero aún así la Comisión Interamericana nos bateó, nos dijo que no, que lo que nosotros les enviábamos no, o sea, no servía para encuadrar una amenaza latente a los habitantes de esta zona de la cuenca. Pero bueno, eso es lo que hay y podemos ponernos de acuerdo y nosotros con todo gusto. Sin embargo, en esta reunión también está la compañera Lisbeth Laguna Leal, que es la
la coordinadora de comunicación social de la Escuelita del Agua, y me gustaría que ella pudiera intervenir y dar los datos, dar su teléfono, su correo, para que ustedes puedan contactarnos ya más directamente. No sé si quieras intervenir, Lisbeth. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Disculpen por cuestiones de la escuelita igual del agua. Estamos haciendo unos acompañamientos a sistemas comunitarios de agua. La integridad del agua se llama. Conectarme pues más tarde, pero pues me da mucho gusto escucharles, conocerles a distancia, y creo que sí estamos disponibles. Como bien comentaba el profesor Ricardo, el Facebook de la Escuelita del Agua es Escuelita del Agua, México, allí nos pueden escribir también, y el número de contacto, mi número de contacto es 5512 57 79 62. En un momento lo coloco en el chat por si tuvieran alguna inquietud en cuanto a los documentos que acaba de comentar el profesor Ricardo, se los podemos hacer llegar. Y pues nada, muy, muy agradecida y muy feliz de esta interlocución y sobre todo de estos contactos que estamos. Gracias. Gracias, Ricardo. Nada más 12 aplicaciones. Hay que recordar que con Felipe Calderón también hay un proyecto que elaboró Felipe Calderón para llevar agua de las presas de Necaxa, Tenango y se me va la otra presa al Estado de México. Y en el caso de Bartlett, de vez en cuando vuelven a reciclar el proyecto Moctezuma, que es llevar de la Cuenca Libres Oriental tanto a el Valle de México, al Distrito Federal o lo ex Distrito Federal, como a también al Estado de México. Y se prevé que, por ejemplo, para el Felipe Ángeles, que no está todavía muy checado, se piensan también llevar agua de la Cuenca Libre Oriental. No sé si ahorita hay alguien más que quiera tomar la palabra. Bueno, no es así. Yo les agradezco mucho la participación al compañero Miguel Ángel García. Muchas gracias, Miguel Ángel. Al compañero Ricardo Obando. Gracias, Ricardo. Y a la compañera Gabriela Hernández. Y pues nos estaremos, ojalá nos estemos viendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Gerardo, yo nada más les quería decir de que pues que visiten y compartan y lean lo que estamos publicando en proceso, y por favor, pues difúndanlo, compártanlo, porque es un esfuerzo periodístico muy fuerte, la verdad. Pues ya te había comentado, y de hecho por eso era la participación también acá, porque pues estamos en proceso cumpliendo 45 años ahora en noviembre, y pues otro sexenio vetados. Entonces es muy importante para nosotros pues que los lectores pues nos visiten y nos vean y nos lean, porque el esfuerzo periodístico, créanme que es real, y lo estamos haciendo desde muchas trincheras y con mucha pasión y mucha vocación. Así que pues invitarlos a que vean este trabajo y que lo compartan. Gracias. Una última cosa, es que creo que yo hace un mes llevé a un recorrido a Pedro Matías, al corresponsal de Oaxaca de la revista Proceso, y también me platicó que estaban en este proyecto de deforestación. Ajá, sí. Y que una parte de ese proyecto iba a ser para Chimalapa, tomando el caso de Chimalapas, porque sacó una nota sobre la controversia, Pedro Matías, luego, después del recorrido, pero quedó pendiente mucho material que él tomó con el fotógrafo muy excelente que se llama Miguel Umayuga, Ajá. un apellido filipino. Sacó videos, Sí. sacó fotos,
y no los ha publicado. Todos me dijeron que todavía lo estaban checando en proceso. Sí, es Eh, que fue como fue con la plataforma de Conectas, fue Ujú. un trabajo demasiado revisado para lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿no? De que trabajamos y publicamos hacía lo mucho en una semana, 2 semanas, pero como el problema fue el trabajo con Conectas y que fueron 9 trabajos. Creo que fueron 10, pero creo que al final uno no va a salir. Pero fueron 9 trabajos al mismo tiempo y lo que le comento es, de hecho, lo que yo les comento de la Malinche todavía no se publica, se va a publicar este fin de semana, espero, porque sí han sido muchas fechas aplazadas con esto, pero yo supongo que Oaxaca igual entra ahora que se va a publicar también en este fin de semana. O sea, se publicaron en partes porque son muchos, son muchos. De hecho, yo creo que ese es otro problema que tuvimos, que era demasiada investigación para 9 trabajos al mismo tiempo, entonces redujimos mucho los textos, pero sí, yo creo que se va a publicar y es esa situación. La situación es esta de trabajar con una plataforma internacional que fue Conectas. Ok, pues muchas gracias. No sé si lo viste, Gaby, pero hay un núcleo de compañeros aquí en la Universidad Iberoamericana que están trabajando justamente en la zona de la Malinche sobre esta cuestión. Ahí también hay Hablé con la doctora Valentina, un que valiente. también, ajá. Sí, pero te digo que la verdad es que el problema aquí también el espacio fue muy reducido para cada trabajo, pero pues yo creo que va a haber oportunidad para ampliar todo eso porque pues son temas que no se agotan. Que ahí habría que hacer un contraste. La Ibero tiene un grupo ya de gente, tanto de investigadores como de alumnos metidos en varias cuestiones socioambientales. Bueno, la universidad pública no tiene ninguno en ningún lado, ¿no? Es lamentable. Pues muchas gracias a todos ustedes por su participación y nos seguiremos viendo por acá en Diálogos desde la Izquierda. Muchas gracias, Juan Pablo. Suerte. Gracias, Miguel Ángel, Gaby, Ricardo. Gracias a ti. Gracias Gracias a a ti, ustedes. Gerardo, a todos y a todas. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.